Hola amigos, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Lovera, soy el CEO de Barracuda Soluciones Aeronáuticas. Para mí es un verdadero placer acompañarlos el día de hoy en este primer Congreso de Comercio Electrónico de Venezuela 2020. Como les dije, hoy me toca a mí la gran labor de hablarles un poco sobre el tema aeronáutico. Soy piloto, tengo un poco de experiencia en el tema de gestión aeroportuaria, en la elaboración de proyectos e innovaciones que tienen que ver con el comercio electrónico en el sector aeronáutico y he participado recientemente en algunos comercios, como en Estados Unidos, hace aproximadamente 2 meses. Y bueno, les traigo para ustedes una agenda y quiero tratar de hacerlo un poco para no hacerlo tedioso, voy a tratar de llevarlos por el camino de lo que es los aeropuertos inteligentes en Latinoamérica. Vamos a hablar sobre primero qué es un aeropuerto inteligente, qué hace un aeropuerto inteligente o cuáles son los diferentes factores que determinan lo que es un aeropuerto inteligente o no. Y después vamos a hablar un poco sobre ese crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica. Voy a darle de repente algunas cifras, algunos números. Vamos a hablar también del comercio electrónico en Venezuela y el impacto que ha tenido en las operaciones aeronáuticas en nuestro país. Primero que nada, bueno, comenzamos con esa gran interrogante. Mucha gente se pregunta esto, inclusive preguntaban qué es un aeropuerto inteligente. Muchas personas tienen incluso la percepción de que nosotros en Latinoamérica quizás estemos un poco retrasados con la tecnología y quiero que sepan que eso es absolutamente falso. Nosotros, si bien es cierto que la tecnología 5G es una tecnología que está saliendo en el mundo, están en los países asiáticos, ya Estados Unidos se está preparando, Europa se está preparando para esta tecnología 5G, que más adelante les voy a hablar qué implica eso, el de la conectividad y cómo funciona la tecnología 5G para brindarnos esas soluciones para aeropuertos y ciudades inteligentes. Y la verdad es que nosotros en Latinoamérica, que ya tenemos un poco, hemos trabajado en proyectos de desarrollo en programas de gestión, nos hemos dado cuenta que primero hay que dar esos pasos iniciales hacia la digitalización y hacia la resolución de los problemas de infraestructura y las diferentes barreras que se nos presentan al momento de hacer un sistema de gestión, un sistema de pagos, una plataforma de comercio electrónico. Entonces, bueno, ¿qué hace o como les dije, qué es un aeropuerto inteligente? Es un aeropuerto que debe ser capaz de hacer varias cosas, ¿no? Debe ser capaz de cumplir dos cosas principales. Primero, debe ir siempre en busca de la innovación, de la tecnología y de la sostenibilidad. Yo creo que esos serían los dos elementos más importantes para que un aeropuerto se convierta en inteligente. Cuando hablamos de la parte tecnológica, está, como bien les dije, la interconectividad 5G y también hay algunos elementos, hay plataformas móviles, dispositivos móviles, sensores, está la tecnología RFID para colocación de las maletas. Todas estas diferentes dispositivos que son tecnologías que ya están en uso hoy en día, esos son los primeros pasos que los aeropuertos deben dar para convertirse en inteligentes. Ya después, más adelante, por supuesto, pasadas las barreras de infraestructura, es cómo interconectamos todos esos productos. Pero el primer paso que debe dar un aeropuerto siempre es ir hacia la tecnología, ir hacia la innovación. No pensar de que la inversión es demasiado grande o no pensar de que en la barrera, digamos, social o la barrera del área de confort de los aeropuertos como tal es difícil de superar. Estos primeros pasos son los más importantes, ir siempre hacia la innovación y la tecnología. Cuando hablamos de sostenibilidad, los aeropuertos del mundo, y esto ya no es nada más Latinoamérica, sino que todos los aeropuertos están tendiendo a ir hacia ese aeropuerto que sea capaz de brindar o de incrementar sus operaciones al mismo tiempo que disminuye el impacto en el medio ambiente. Esto se los digo, por ejemplo, lo vemos mucho en la impresión de los boarding pass, ya estamos utilizando celulares móviles, estamos haciendo compras dentro de los aviones, estamos haciendo compras en los aeropuertos ya con nuestros celulares, compras electrónicas, pagamos, hay diferentes plataformas de envío, inclusive se habla hoy en día, lo que he visto en algunos aeropuertos europeos, de especies de delivery dentro del aeropuerto para que, bueno, las personas puedan, sin necesidad de pararse. Pero bueno, esto conlleva hacia una sostenibilidad o una disminución del impacto en el medio ambiente y menos impresión de facturas, menos impresión de las planillas de migración, por ejemplo.
Para darles una cifra, en Estados Unidos hace un par de años, yo no sé si ustedes se acuerdan de la forma I-94, la simple eliminación y la digitalización de ese proceso, que ya tiene más de 8 años, llevó a un ahorro de más de 20 millones de dólares al año en impresión de papel, sin contar que, bueno, ustedes se imaginarán la reducción, el impacto que tuvo en el medio ambiente. Entonces, bueno, hablamos de que los aeropuertos inteligentes, más allá de ir hacia la tecnología, ir hacia la innovación y dar esos primeros pasos, también deben buscar hacia la energía sostenible, la energía solar y, como les estoy comentando, estas pequeñas cosas que hacen la diferencia. Durante el día de hoy les estaré hablando por las diferentes partes que existen o digamos que los diferentes medios de negocios que hay en un aeropuerto, ¿no? Está hacia el aeropuerto cliente, que es el aeropuerto y las aerolíneas que operan en el aeropuerto, los comercios o las tiendas que están en los aeropuertos, y también está el aeropuerto pasajero, que también esto es algo que influye tanto en el comercio electrónico como en la digitalización de todos los procesos. Esa combinación de todos esos elementos es lo que va a llevar y lo que conduce hacia un aeropuerto inteligente. Como les dije, nosotros en Latinoamérica estamos dando esos primeros pasos y ahorita les voy a decir un poco más, vamos a ir a profundizar un poco más, vamos a hablar de sistemas de gestión, vamos a hablar de comercio electrónico y vamos a hablar también del impacto que ha tenido esto. Vamos a hablar de esas características o les voy a dar un breve pasaje porque la verdad es que el tiempo que tenemos es bastante corto, pero quiero que ustedes se lleven una idea de más o menos cuáles son esos elementos claves que debemos buscar o que estos sistemas de gestión, digámoslo así, deben tener para conllevar o llevar hacia esos aeropuertos inteligentes, que es, digamos, que una meta que se están planteando todos los aeropuertos del mundo. Cuando hablamos de los sistemas de gestión, hablamos no solo, como les dije, está la parte cliente, la parte aeropuerto, aerolínea, aeropuerto comercio, y está la parte aerolíneas pasajeros o aeropuertos pasajeros, ¿no? Son dos ramas que al final se unen, pero cuando les hablo de integración, estos sistemas hoy en día, cuando se están desarrollando, las nuevas tendencias nos han dicho que deben cumplir, así como hablamos de la tecnología y la sostenibilidad de los aeropuertos inteligentes, hablamos ahora de que deben tener unas capacidades, deben tener unas funciones mínimas o deben ir hacia, digamos, en los elementos básicos que deben tener estos sistemas a la hora de diseñarlos, a la hora de desarrollarlos. Nosotros, por ejemplo, en Barracuda Soluciones Aeronáuticas nos enfocamos en el desarrollo de software en todo el medio aeronáutico. Y como les digo, hablamos de integración, hablamos de flexibilidad y hablamos de eficiencia. Estos tres elementos son primordiales para todo sistema o toda plataforma, ya sea de comercio electrónico para los clientes o sea de gestión aeroportuaria para la parte de las gerencias y las partes de las decisiones y las tomas de decisiones, que es muy importante cuando hablamos de un aeropuerto. Cuando hablamos de integración, decimos que deben estar en la capacidad, o estos sistemas que se hacen, deben estar en la capacidad de coexistir con otros sistemas. Nosotros en Latinoamérica nos hemos encontrado que, bueno, la primera barrera es la barrera de ese primer paso. Los aeropuertos, o quizás, y más que todo ahorita con el coronavirus, quizás los presupuestos no están adaptados o no son llevados o no existe la mayor cantidad de presupuesto posible para hacer unas grandes inversiones. Aeropuertos ya de gran categoría pueden invertir hasta 20, 30 millones de dólares al año en sistemas. Estos nuevos sistemas, o digamos que ya existe la tecnología, para que estos sistemas sean mucho más económicos y sean mucho más integrados. Ahora, acuérdense que, bueno, en el mundo aeronáutico, como les dije, la parte de cliente aeropuerto y la parte de pasajero, de aerolínea pasajero, es un tema bien interesante, ¿no? Muchos sistemas, cuando hablamos de sistemas de gestión, porque el comercio electrónico busca unirlos a ambos y busca esa comunicación constante entre todas las partes. Cuando hablamos de integración, nos dimos cuenta o nos hemos dado cuenta, los que desarrollamos software en el medio aeronáutico, de que existen buenos sistemas, pero los sistemas no están integrados entre sí o no están completamente integrados entre sí. Entonces, esto, por supuesto, crea, bueno, lo que nosotros los pilotos también llamábamos un poco de transición negativa. Existe un sistema muy bueno que es el sistema de facturación, existe un sistema muy bueno en el área de gestión, un sistema muy bueno que es el sistema
de puntos de venta, y al final del día estos sistemas deben integrarse entre sí y tienen un entrenamiento especializado para uno, entrenamiento especializado para otro y entrenamiento para otro. Entonces nos dimos cuenta que hay que integrar, o sea, la capacidad de integración es primordial cuando uno va a desarrollar un sistema y más un sistema de comercio electrónico. Esa capacidad de integrar diferentes elementos, de integrar diferentes medios de pago, formas de pago, que hay una diferencia entre medios y formas, y llevarlo todo a un solo sistema, que presente una sola información, que a la hora de la verdad para los gerentes aeroportuarios o para las aerolíneas es muy importante. Ahora si vamos a la parte de pasajeros aerolínea, también existen los sistemas que hacen los check-in, existen los sistemas que hacen cuando ustedes compran el boleto online y por supuesto la capacidad de integración entre la plataforma de pago desde que la persona se mete en su celular y compra un boleto aéreo hasta el proceso de hacer el check-in, hasta el proceso de pagar las tasas en el aeropuerto, se integren entre sí. Por eso es que esta parte es muy importante y este elemento de integración es una de las claves en el desarrollo o lo que buscamos las personas que desarrollamos este tipo de software. También debemos buscar la manera de unir toda esa información y presentarla de una manera más eficiente. Cuando les hablo de la eficiencia, les hablo de que utilizar los recursos de una mejor manera. Acuérdense que hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Cuando nosotros logramos no nada más incrementar, como les dije con anterioridad, las operaciones, sino que con un mismo presupuesto o con un presupuesto mucho más reducido, hoy en día contamos con herramientas tecnológicas, con plataformas móviles, con dispositivos móviles ya en vez de tener esas grandes computadoras que veíamos hace 20, 30 años, ahora nuestros teléfonos móviles o las plataformas web o las plataformas de servicios web están mucho más avanzadas, nos permiten una mejor conectividad. Está el Wi-Fi, está el Bluetooth, o sea, toda la unión de todos estos dispositivos recopilan información, hacen todo lo que llaman el Big Data y esa información es filtrada y es presentada a los diferentes medios de una forma concreta y específica. Eso es lo que les quiero decir cuando les hablo de flexibilidad. Y cuando hablamos también de, bueno, de flexibilidad como tal, es que también estos nuevos sistemas deben estar en la capacidad de adaptarse a las condiciones. Caso coronavirus. Nosotros tenemos hoy en día las empresas, y esto ya no es nada más en el medio aeronáutico, esto es las empresas a todos los niveles, han tenido que ser mucho más flexibles y han tenido que adaptarse a diferentes condiciones. Ya los trabajadores, digamos que se ha visto un incremento entre las personas que trabajan desde sus casas, el uso de plataformas móviles de conexión como esta, en la que estamos teniendo esta conferencia online. Todos estos elementos hacen que las organizaciones se vean en la necesidad de flexibilizar y tener en cuenta variables que a lo mejor no tenían antes. Entonces, bueno, cuando uno desarrolla un sistema, cuando las empresas desarrollan sistemas de comercio electrónico y sistemas de inteligencia aeroportuaria, debemos tener muy en cuenta eso. Entonces, hablamos de esos tres factores, de la integración, de la flexibilidad y de la eficiencia. Si nosotros logramos que los sistemas cuenten con estos tres elementos primordiales, vamos a tener un environment o vamos a tener un medio donde las personas se van a poder desenvolver, tanto los clientes como los pasajeros, como los aeropuertos, de una mejor manera, va a haber una mejor comunicación y va a haber una mejor productividad, que al final lleva a una mejor sostenibilidad y hace que los aeropuertos sean más inteligentes y bueno, que también nosotros los usuarios nos convirtamos en usuarios más inteligentes. Ahora, ¿qué impacto tiene esto cuando nosotros hablamos de comercio electrónico? Ahora voy a hablarles un poco de algunos números, ¿no? El crecimiento del comercio electrónico en Latinoamérica ha sido, por supuesto, abrumador. Bueno, este último año, incluso en el año 2020, el comercio electrónico ha visto su crecimiento, bueno, de manera abrumadora. Ya desde el año 2018 y 2019 y en los últimos 10 años, Latinoamérica, que ha tenido más de 156 millones de compradores online. Bueno, cuando hablo de comercio electrónico, hablo por supuesto de todos los rubros. Dentro de este rubro ha estado bueno, el viaje, o digámoslo así, el rubro del viaje en los pasajeros en Latinoamérica.
Existen plataformas que permiten hacer paquetes ya, las personas pueden inclusive alquilar vehículos, hoteles desde plataformas, desde celulares, hacer diferentes viajes, pueden modificar sus reservaciones, cancelar, cambiar, pagar con diferentes tarjetas, diferentes países. Vino el uso, bueno, en los últimos, desde el año 2008 para acá, hemos incorporado también lo que es la utilización de las monedas electrónicas. Hoy en día, aun cuando el crecimiento o el uso de las tarjetas todavía el 60%, estamos viendo que el uso de tarjetas virtuales o digamos de moneda virtual ha tenido un incremento bastante considerable, incluso en un país como Venezuela y Argentina, que quizás las economías se han visto un poco afectadas, han recurrido al uso de la tecnología en este sentido para el comercio electrónico y estamos viendo que países como incluso Paraguay y Colombia tienen cajeros electrónicos ya con monedas virtuales y hemos visto como ya existen plataformas que interconectan estas monedas virtuales con las plataformas de pago, con las aplicaciones de las aerolíneas y facilitan o le permiten al usuario, bueno, que pueda comprar, modificar, cambiar sus pasajes aéreos. Hablamos también de las nuevas o lo que están utilizando muchos países, inclusive para hacer el seguimiento del coronavirus, la digitalización de planillas. Nosotros particularmente hemos estado trabajando en los últimos meses en un proceso o en un proyecto para hacer una digitalización no solamente de planillas de salud, sino de planillas también del CENIAT o planillas, lo que son las planillas de aduana. Y así podemos tratar de reducir ese impacto. Pero en fin, todo conlleva a la mejor comunicación entre los clientes, los pasajeros, los aeropuertos o en fin, conectar a usuarios con servicios. Si los sistemas cuentan con una serie de características como las que les mencioné, podemos mejorar esa comunicación en los pasajeros. Como un caso de estudio, bueno, les puedo comentar un poco el caso específico de Venezuela. Nuestro país se ha visto muy afectado y el medio aeronáutico se ha visto bastante afectado en los últimos años. Y más que todo, bueno, como todos sabemos, existe una dificultad para puntos de venta físicos en los aeropuertos, puntos de venta físicos quizás en algunas agencias de viaje. Nosotros estimamos que más o menos en el año 2019, por el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es el principal aeropuerto de nuestro país, circularon aproximadamente 1.500.000 personas, que hace 10 años quizás eran 8 millones o 9 millones de personas, pero eso significa que se han beneficiado o se benefician aproximadamente unas 4 millones de familias venezolanas al año. Y casi el 100% de todos esos boletos aéreos se hacen a través de comercio electrónico. Lo compramos a través de agencias de viajes, los compramos para nuestros familiares en el exterior o nuestros familiares utilizan medios y plataformas de pago electrónicos para comprarnos nuestros boletos o administrar nuestros viajes y nosotros inclusive, bueno, parte del trabajo que hemos venido haciendo también en Barracuda, es también la incorporación de sensores lectores de boarding pass para que las personas, bueno, puedan leer su boarding pass. El aeropuerto, o hemos estado trabajando, no nada más la empresa, nuestra empresa, sino que el país como tal, en llevar hacia una digitalización del proceso para que, bueno, las personas puedan hacer su compra online desde su mismo celular, escanear su boarding pass y eso está conllevando a sistemas de gestión aeroportuarios que permiten ya no nada más a las aerolíneas que a nosotros como país nos interesa que sigan funcionando en el país, ya no necesitan quizás tener a personal en Venezuela. Cuando hablamos de esto, hablamos del caso específico de algunas aerolíneas europeas que antes tenían que tener oficinas físicas en nuestro país y eso conllevaba, por supuesto, un gasto enorme en plantillas y, bueno, y en moneda internacional, sueldos, tal y qué sé yo, y eso hizo que algunas aerolíneas se fueran del país a través del comercio electrónico o el impacto que ha tenido el comercio electrónico en la aviación comercial es que permite a través de estos sistemas de gestión y a través de estos diferentes medios que las aerolíneas internacionales permanezcan funcionando en nuestro país. Y eso, ayudado de la mano con las empresas privadas, hemos estado trabajando para lograr esa mejor comunicación entre los clientes, los usuarios, las autoridades aeronáuticas y las aerolíneas. Y eso, amigos, se logra es a través del comercio electrónico. Si las aerolíneas brindan diferentes métodos de pago, si les brindamos a la población o a los clientes diferentes o una posibilidad mayor de pagos, eso es lo que hace que el mercado se mantenga y eso es lo que al final conlleva a que más de 4 millones de familias venezolanas se vean
beneficiadas del comercio electrónico. Entonces, hacia allá vamos. A veces es difícil pensar esto, pero las empresas, o bueno, el mundo aeronáutico, la tendencia es ir hacia los aeropuertos inteligentes. La sostenibilidad, como les dije, la eficiencia, los sistemas cada vez más flexibles, más integrados entre sí, con una mejor comunicación entre los clientes, usuarios y aerolíneas para poder brindar un mejor servicio. Y en el caso inclusive de países como Venezuela, poder subsistir o poder brindar el servicio y poder llevarnos a todos esa posibilidad de viajar o esa posibilidad de, bueno, de comprar, bueno, poder comprar artículos electrónicos o lo que sea, o inclusive hasta la salud, porque hoy en día el comercio electrónico llega a todos los rincones de Venezuela. Ya las personas, obviamente, por la dificultad que hay, compran casi todos sus productos a través del comercio electrónico. Como les dije, ¿cómo veo yo las tendencias o qué es lo que proyectamos nosotros que sea la tendencia en los próximos años? En Latinoamérica, como les dije, ya esto viene la tecnología 5G, que lo que hace la tecnología 5G es permitir esa mayor velocidad de conexión o esa mayor conectividad entre todos los dispositivos que integran o que funcionan entre sí, un aeropuerto. Ya veremos en próximos países como la tecnología 5G en Asia y en Estados Unidos va a permitir a los vehículos funcionar de manera autónoma porque va a haber una mayor interconexión tanto entre los vehículos como entre los operadores de tránsito, las diferentes señales, o todo va a estar más conectado entre sí con la tecnología 5G. Nosotros en Latinoamérica podemos decir que estamos dando los primeros pasos. Ya muchos aeropuertos en Latinoamérica están digitalizando sus procesos. Cuando hablamos de tecnología, acuérdense que la tecnología es la técnica, es la aplicación de nuevas técnicas. No es nada más hacer un dispositivo, crear algo nuevo. La tecnología de procesos o la innovación en los procesos también es tecnología. Nosotros, bueno, hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes congresos en Latinoamérica y vemos que los países latinoamericanos, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, están todos tendiendo hacia esa digitalización de los procesos, esa eficiencia en los procesos, mejores sistemas de gestión, para que cuando llegue la tecnología 5G a Latinoamérica estemos ya o hayamos dado ya los primeros pasos para incorporar esa automatización en nuestros procesos. Poco a poco pienso que lo vamos a lograr, pienso que vamos por un buen camino. Eh, Les puedo decir que el comercio electrónico es sin duda una base fundamental. Como les venía comentando, ya los diferentes medios de pago están haciendo posible que las diferentes aerolíneas mantengan sus operaciones en Venezuela. Como les digo, hay muchas cosas que ya en el medio aeronáutico funcionan de manera integrada y funcionan, digamos, de manera sistemática para que un vuelo se dé. No es nada más comprar un boleto aéreo, hay una serie de procesos, hay una serie de personas involucradas, miles de personas que hacen posible una hora de vuelo. Para cada hora de vuelo hay cientos de miles de personas trabajando en diferentes aspectos, tanto en un aspecto económico como en el aspecto de seguridad, como en el aspecto operativo, y todos se integran entre sí. El comercio electrónico vino sin duda para quedarse. Ya mirando un poco más hacia el año que viene, hacia los próximos años, vemos empresas como PayPal, que hace poco hizo un anuncio de que van a empezar a trabajar con monedas criptográficas. Eso es una buena noticia porque significa que, bueno, muchas empresas internacionales van a empezar a utilizar estos medios de pago electrónicos que son bastante eficientes y son mucho más rápidos, digamos, que los medios convencionales de pago. Y eso yo pienso que va a tener un impacto positivo en países como Venezuela, que cada vez están apoyándose más en el comercio electrónico para desarrollar su mundo aeronáutico. Muchos repuestos, bueno, infraestructura, muchas cosas se favorece o estamos trabajando directamente gracias al uso del comercio electrónico. Y lo que nosotros, las empresas que desarrollamos tecnologías en el mundo aeronáutico, vamos a tender hacia eso, a crear un ambiente de seguridad donde las personas se sientan más tranquilas, más seguras, donde usted pueda ver que el proceso es completamente transparente, que es un proceso que puede llevar
o tiene diferentes fases que cumple, como les acabo de decir, con esa integración, con esa flexibilidad, con esa sostenibilidad. Esa es la clave para el futuro próximo. Nosotros aquí en Venezuela estamos preparados, estamos trabajando constantemente, tenemos ya un poco más de 4 años manos de frente en lo que es el comercio electrónico y poder llevarles a ustedes, los usuarios, esas diferentes medios de pago y que se integren con los sistemas aeroportuarios, se integren con las aerolíneas internacionales y ustedes al momento de comprar se sientan tranquilos y se sientan seguros. Bueno, de verdad que agradezco muchísimo, ya se nos está acabando el tiempo. Cualquier duda que ustedes tengan o cualquier pregunta pueden hacerla llegar. Ahí va a haber un link aquí abajo en el video. Voy a culminar con un pequeño pensamiento de Stephen Hawking, y es que a veces, a veces muchas personas nos encontramos con ese mundo o esa barrera que tenemos enfrente y pensamos que nuestra barrera es una falta quizás de conocimiento. Stephen Hawking decía, el principal enemigo del conocimiento no es la ignorancia, es la ilusión del conocimiento. Aunque nosotros pensemos siempre que estamos haciendo las cosas bien y que vamos encaminados, siempre hay una mejor manera. Siempre debemos buscar más allá. Aunque pensemos o aunque nosotros pensamos que tenemos la razón o que vamos en un buen camino, quizás estamos bajo una ilusión de conocimiento. Debemos prepararnos más, debemos investigar más y debemos estar o con la información lo más precisa posible y no caer en esa ilusión del conocimiento. Y también quiero aprovechar la oportunidad para decirles que se cuiden mucho. Por favor, utilicen su máscara, sigan todas las precauciones en los aeropuertos. Con el favor de Dios, próximamente estaremos nuevamente volando y gracias al comercio electrónico estaremos brindando esas mayores posibilidades. Recuerden siempre que cuando vean las cosas difíciles, nosotros los pilotos siempre volamos con el viento de frente. No podemos volar si no tenemos el viento de frente o el viento en contra. Así que mientras más viento de frente tenemos, más vuelo alzamos. Muchísimas gracias, amigos, y hasta una nueva oportunidad.